La mayor parte de las veces que la gente intenta crear un material de divulgación con la cual dar cuenta de la totalidad de la experiencia histórica humana, se suele comenzar dentro de lo que es la historia propiamente dicha, esto es, a partir del surgimiento de la escritura, o en otros casos se toman los estudios arqueológicos que nos permiten estudiar la llamada prehistoria, o sea, lo que hay antes de los documentos escritos, hechos que tienen que ver con los seres humanos o con otros homínidos que existieron antes que nosotros. Yo voy a intentar arrancar de más atrás. Quiero arrancar de cuando surge el universo. El universo surgió hace aproximadamente unos 13.800 millones de años. Dicen que entre 13.778 y 13.820 millones de años. En cualquier caso, yo no voy a centrarme en las cuestiones cosmológicas, pero creo que es fundamental enfocar la experiencia histórica humana dentro de ese contexto en el que ocurre. En aquellos remotos tiempos, toda la masa y la energía que forman parte de nuestro universo estaban concentrados en un espacio sumamente reducido. Y en cierto momento eso comenzó a expandirse. Es lo que conocemos como Big Bang o disparo-explosión inicial. Hay que entender que en ese pequeñísimo núcleo estaba reunido todo lo que entendemos hoy por espacio, pero también todo lo que entendemos por tiempo. En nuestra experiencia sensorial, el espacio es esa cosa que nos puede permitir ir hacia adelante, o hacia un lado, o hacia arriba, o hacia abajo, o hacia el otro lado, o hacia atrás. Esto es, un eje de 3 dimensiones espaciales. El tiempo, en cambio, es aquella cosa en la que transcurrimos siempre hacia adelante y no tenemos ninguna forma de movernos hacia atrás. Por más que no tengamos posibilidades de movernos a voluntad en el tiempo es una dimensión exactamente igual que lo que ocurre con la profundidad, el alto y el ancho. El espacio-tiempo en el que existimos es continuo con todo eso, y en aquel momento inicial, cuando se produce el Big Bang, ahí comienza a desarrollarse el espacio, se comienza a expandir y al mismo tiempo comienza a expandirse el tiempo. Yo entiendo que es una idea que intuitivamente no resulta muy clara, pero lo importante es que antes del Big Bang no hay nada, porque antes implica un suceso del tiempo comparado con otro suceso en el tiempo, y decimos que uno ocurrió antes y otro después. Sin embargo, como el tiempo comienza en el Big Bang, entonces no existe un antes. El tiempo es una dimensión del espacio-tiempo que a partir de ahí comienza a expandirse, que comienza a extenderse. Todo ese universo comenzó a expandirse y se ha expandido hasta 93.000 millones de años luz. Ahora bien, la antigüedad del universo es menor que la distancia que hay entre los extremos mayores del universo. Esto se debe a que el año luz es una velocidad límite para el movimiento adentro del espacio, pero no para la velocidad a la que el propio espacio se expande. Por eso el espacio se expande más rápido que la luz y las galaxias cada vez se alejan más rápidamente entre sí. Durante la primer centésima de segundo posterior a esa explosión inicial, o sea, la primer centésima de segundo de la existencia del universo, estaba todo tan caliente que era un plasma que no permitía aún la existencia de cosas tales como los átomos, que nos parecen tan elementales para la constitución de la materia. Después de eso se fueron posibilitando los quarks, los gluones y otra cantidad de pequeñas partículas subatómicas que fueron conformando los átomos, y así con la expansión sucesiva se fueron creando aquellas cosas que nosotros hoy consideramos como las estructuras básicas de este universo en el que habitamos. La estructura mayor, que son las galaxias,
las siguientes estructuras mayores, que son las estrellas en las galaxias, y finalmente los planetas, como aquel en el que estamos habitando, en el que yo estoy grabando esto y en el que ustedes están escuchando. En la primera centésima de segundo, como ya dijimos, había un plasma caliente del cual se fueron formando poco a poco las partículas subatómicas. Tomó cerca de 300.000 años hasta que se formaran átomos de hidrógeno y de helio, y a partir de ahí comenzara todo el proceso que iba a llevar a la formación de galaxias y estrellas. Aparentemente las galaxias más antiguas tendrían que haber surgido entre 300 millones y 700 millones de años después del Big Bang. Pasan más o menos 1.000 millones de años y las galaxias comienzan a estabilizarse, se forma un agujero negro en su centro y se forman glóbulos estelares donde se van formando estrellas. Y esas estrellas todavía no son como la que nosotros conocemos. Estas galaxias todavía tienen solamente átomos muy livianos. Para formarse planetas en torno a las estrellas de esas galaxias va a ser necesario que pasen varias generaciones de estrellas. Las estrellas nacen, se desarrollan y mueren, utilizando una metáfora ya que no son seres vivos. Pero lo importante es que en ese proceso cada vez se van creando elementos químicos más pesados necesarios para llegar a este lugar en el que vivimos y a tantos otros similares a él en el universo. Nuestra galaxia se habría formado posiblemente no mucho después en términos cosmológicos, que el universo. Se habría formado hace unos 13.200 millones de años, o sea, unos 600 millones de años después que el universo. En un principio tenía una forma más como de un globo. Esa forma de globo, donde iban formando montones de estrellas, después se fue aplanando hasta dejar su forma actual, que es principalmente la de un disco espiral. Ese proceso de que ese globo se transformara en un disco habría tomado unos 5.000 millones de años. Como ya dijimos, las galaxias están formadas principalmente por estrellas. También contienen materia oscura, agujeros negros, gas flotando en el espacio. Pero sus protagonistas son las estrellas. Las estrellas no son otra cosa que cuerpos sumamente calientes en los cuales permanentemente hay un estado de fusión de los átomos que hace que emitan luz visible, algunos en alguna parte del espectro más azulada, otros más rojiza, otros como el Sol, en torno al cual gira la Tierra, más amarillenta. De acuerdo con la masa de ese gas que se va uniendo hasta formar la estrella, que empieza a fusionar hidrógeno y producir helio en su núcleo, mientras emite luz y calor, tenemos que la estrella adquiere distintas características, más calientes o menos calientes. Esto lleva a que haya estrellas llamadas enanas blancas, que tienen mucho menos temperatura, y estrellas llamadas gigantes rojas o gigantes azules, que tienen mucho más tamaño y que emiten otro tipo de temperatura. Las estrellas que son mucho más masivas tienen una vida más corta, terminan estallando, y de esas explosiones estelares se generan átomos más pesados que después andan por ahí hasta que terminan formando parte de la formación de una nueva generación de estrellas. Por otro lado, las estrellas más pequeñas, con menos masa, tienden a vivir durante periodos muchísimo más largos y son por tanto muchas veces más antiguas. Todo esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con nuestra estrella? Nuestra estrella, el Sol, se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años. Había una enorme nube, una enorme masa de moléculas y eso se fue condensando y la parte central de esa condensación comenzó a fusionar hidrógeno y producir helio y a emitir radiación y luz. Las partes exteriores se aplanaron, formaron un disco y de ello fueron surgiendo los planetas como este que habitamos y los demás que también orbitan al Sol. El Sol va a continuar siendo nuestro Sol como lo conocemos durante unos 5.000 millones de años más, pero después de eso va a cambiar y se va a transformar en una estrella gigante roja y ahí se va probablemente a tragar a Venus, a Mercurio y también a la Tierra.
En cualquier caso, las estrellas en algún momento, para el caso del Sol mucho más adelante, terminan desapareciendo, no viven para siempre. Más adelante veremos cómo ocurrirá esto con nuestro Sol. Uno de esos planetas que giran alrededor del Sol es el nuestro, la Tierra. Se habría comenzado a formar hace unos 4.550 millones de años. Partiendo pues del mismo disco de materiales que forman el Sol y a los demás planetas, cada uno sin embargo tiene sus peculiaridades, cosas que explicarán adecuadamente los cosmólogos, los astrónomos. No es el asunto nuestro en este material. Lo importante es que hace 4.550 millones de años comienza el proceso de formación de este planeta que no tenía nada que ver con lo que es actualmente. Luego vamos a ver en más detalle todo el proceso de formación de la Tierra, ya que es muy importante, si vamos a estudiar la historia de lo que pasa en la Tierra, entender cómo fue que surgió y cómo es que llegó a ser tal y como es. Pero bien, ahora preguntémonos, así estamos viendo desde atrás en el tiempo todo lo que viene hasta el día de hoy. ¿Tenemos forma de ver y analizar lo que va a pasar hacia adelante? Bueno, sí, lo tenemos, pero para eso hay que tener presente una cosa. Muchas de estas cosas que estamos afirmando tienen que ver con las distintas teorías que los científicos manejan. Y de hecho, manejan más de una teoría para explicar la estructura y funcionamiento del universo. En un momento dado, en cualquier momento dado de la historia de la ciencia, la mayoría de los temas que la ciencia trata están planteados no como una demostración matemática absolutamente transparente e indudable, sino como un conjunto de afirmaciones que unos y otros científicos contraponen entre sí, por las que disputan y luchan. El conocimiento humano es así, se basa precisamente en esa contraposición, tanto sea el conocimiento de las ciencias como el conocimiento de la tecnología o el conocimiento de cualquier otra cosa. Entonces, el conocimiento científico en este momento tiene una vitalidad que se deriva de esa lucha, que tiene que ver con muchas cosas y también tiene que ver con la política y con los intereses económicos, por lo cual haríamos mucho bien si cada tanto tiempo buscamos nuevos materiales de estos asuntos. Yo tengo que comentarles que cuando yo era adolescente me gustaba mucho leer estos temas y muchas de las cosas que hoy digo en aquel tiempo, hablando de los años 70, no eran tal y como las estoy narrando hoy. En estos 45 años, el conocimiento humano ha cambiado mucho y podemos suponer, dada la enorme cantidad de científicos trabajando hoy, que en los próximos 10, 15, 20 años va a seguir cambiando. Por lo cual, todo lo anterior haríamos mucho bien en repasarlo cada pocos años, al menos una vez por década, para ver qué nuevos conocimientos han surgido en estas materias. Sin más, voy a contarles más o menos qué es lo que se supone que va a pasar en un futuro. Como dijimos, dentro de unos 5.000 millones de años, o sea, más tiempo que el que tiene de existir el Sol hasta el día de hoy, más tiempo que el que tiene la Tierra de existir hasta el día de hoy, el Sol habrá consumido todo su hidrógeno y entonces comenzará su transformación hasta volverse una estrella gigante roja que se tragará a los planetas interiores. Pero esta estrella gigante roja no durará para siempre. Vivirá durante unos 1.000 millones de años más, tal vez un poco más. Según lo que estoy consultando, hay alguna fluctuación. Y después, casi todo lo que la rodea será expulsado en una nube de gas, que barrerá todo el sistema solar y que acabará con el mismo, quedando solamente el núcleo que será de oxígeno y carbono del Sol de aquel futuro tan remoto. Ese núcleo será en un principio lo que se llama una enana blanca, una estrella más bien fría, que se irá enfriando cada vez más hasta transformarse en una estrella oscura, una estrella sin luz, una enana negra que ya no emite prácticamente ninguna radiación. Pero si eso le pasara al Sol, ¿qué va a pasar con todas las galaxias? Bueno, lo mismo podríamos preguntarlo para todo el universo, y a esa escala de repente es más fácil contestarlo. De acuerdo con las distintas teorías
y la pugna que existe entre las distintas teorías sobre cómo es y cómo surgió el universo y cuáles son las leyes que lo rigen, hay también distintas teorías sobre su final. Yo me voy a atener en esta parte a la teoría que más científicos respaldan en este momento, la llamada teoría del gran enfriamiento o Big Freeze. Pueden haber otras traducciones. Según esta teoría vivimos en la etapa de las estrellas, pero después va a haber una etapa en la cual los cuerpos estelares se degeneran, se transforman en estrellas enanas negras, enanas marrones y otras formulaciones similares. Todavía se formarán algunas estrellas por la ocasional colisión entre algunas estrellas que en el vasto espacio lleguen a chocar, pero cada vez serán menos. Las galaxias tendrán unas 100 estrellas, siendo que una galaxia actual tiene 2.000 millones de estrellas. El universo será cada vez más frío, el ojo humano no podría ver luz en él, aunque seguiría viendo formas de radiación. Esto será así en esa etapa en la cual las estrellas se seguirán enfriando, se transformarán en enanas negras hasta que éstas crezcan y se desvanezcan también. Luego de esto habrá una etapa dominada por los agujeros negros. Los agujeros negros serán los cuerpos principales en el universo, pero estos incluso emiten algún tipo de radiación, por lo que no son estables, y en escalas temporales absolutamente gigantescas, absolutamente inimaginables para nosotros, que superan todo lo que había pasado en materia de tiempo hasta ese momento, también terminarán por colapsar, por estallar, por desaparecer. Después de esto vendrá una etapa verdaderamente oscura, verdaderamente fría, con la temperatura prácticamente en el cero absoluto, en el que ni siquiera las partículas subatómicas tendrán existencia, y por una entidad de tiempo tan gigantesco que es así, es muchísimo más inimaginable. Les voy a leer la cantidad de tiempo que algunos calculan. 10 elevado a la 10, elevado a la 10, elevado a la 56. Es una cantidad de tiempo increíble. Bueno, en ese tiempo finalmente todo podría desvanecerse, aunque algunos científicos dicen que podría formarse entonces un nuevo Big Bang que dé origen a otro universo. Pero no hay ninguna certeza. Para muchos otros será simplemente un vacío frío e inerte. En esa última etapa del universo, la única forma en que algo podría existir es si fuera algún tipo de ser que puede procesar la información sin gastar energía, que fuera un ser hipotético, nada demostrable en este momento, que en realidad lo único que podría hacer es pensarse a sí mismo y nunca dejar de pensarse, absolutamente incapaz de relacionarse con todo lo que le rodea y absolutamente incapaz de dejar de pensarse o de dejar de recordar lo que ya ha pensado sobre sí mismo. De alguna forma trae a mi mente la imagen del dios de Aristóteles, cuyo único objetivo, de alguna forma fácil de decirlo, era la contemplación de sí mismo, la contemplación eterna e inmóvil de sí mismo, de una forma prescindente de todo lo que le rodea.